Hola a todas, soy Ashley. Bienvenidas a mi canal. Hoy les mostraré cómo hacer un accesorio que se puede usar de diferentes formas, como un collar o una diadema. Es muy fácil de hacer, solo necesitas seguir las instrucciones y si tienes dudas, escríbeme en comentarios. Pero antes de comenzar, te sugiero ordenar tu área de trabajo. Esto te permitirá visualizar las posibles combinaciones de materiales y colores. Materiales a utilizar. Trabajaremos con cristales facetados de 6 milímetros, perlas de 4 milímetros, canutillos de 12 milímetros y mostacillas de 2 milímetros. Como ves, aquí tengo 3 colores diferentes. Puedes usar 1, 2 o 3, depende de tu gusto. Para mi trabajo final utilicé solo 2 de estos colores. También necesitarás hilo de nylon. Este es de 0,30 milímetros. Iniciaremos cortando aproximadamente 1 metro de hilo. Lo trabajaremos de esta forma. Dejamos los extremos de un lado y la mitad del hilo del otro. Trabajaremos desde aquí hacia el centro. Por cualquiera de estas puntas pasaremos 3 mostacillas pequeñas. En este caso estoy trabajando con mostacillas transparentes de centro plateado. Luego las voy a llevar hasta el centro del hilo. Ahora tomo una cuarta mostacilla y lo que hago es ponerla en un extremo y posteriormente pasar el otro extremo por la misma mostacilla. De esta forma me queda una punta a cada lado de la mostacilla y tiro los hilos. Quedará esta figura cerrada que se repetirá constantemente en nuestro diseño. Vamos a decir que esta es la parte inferior de lo que estamos haciendo. Tomaremos 2 canutillos y pasaremos uno a cada extremo del hilo. Lo llevamos hasta el lado de la figura que hicimos antes y quedará así. Esa es la parte superior y esta es la parte inferior. Tenemos que mantenerlos identificados porque a ambos lados utilizaremos diferentes materiales. En la parte superior vamos a colocar un patrón que es mostacilla pequeña, cristal y mostacilla pequeña. Y para cerrar este patrón utilizamos otro canutillo dorado. Ahora en la parte inferior utilizaremos perlas. Para esto colocamos 4 perlas una tras otra y este mismo extremo del hilo lo pasamos por la primera perla que pusiste. Si te fijas, separas la perla y pones el hilo en la misma dirección en la que estabas trabajando. No es en dirección contraria. Al momento de tirar, lo que formas es una especie de círculo. Y para cerrar este patrón en la parte inferior, también utilizaremos un canutillo dorado. A medida que se vaya repitiendo este proceso, lo vas a entender mejor.
Ahora tenemos que unir la parte superior con la parte inferior. Para eso utilizamos una mostacilla pequeña. La ponemos en un extremo, luego tomamos el otro extremo del hilo y atravesamos esta mostacilla en dirección opuesta. Al tirar ambas puntas, lo que conseguimos es una especie de rombo. Lo que estamos haciendo aquí es repetir la figura con la que iniciamos. Para esto, utilizamos dos mostacillas pequeñas más, una a cada lado, y cerramos con una mostacilla atravesada por ambos hilos. Al tirar, terminamos de cerrar este rombo. ¿Ves que se repite la figura? Para continuar esto, tenemos que repetir todo de nuevo. Al lado de esta pequeña figura, vamos a colocar canutillos. Primero en la parte superior, de esta forma, y recuerda que siempre arriba va a ir el patrón de mostacilla, cristal y mostacilla. Continuamos el patrón con un canutillo. Para la parte inferior utilizamos un canutillo dorado. Hacemos la figura con las 4 perlas. Colocamos 1, 2, 3, 4. Y ahora lo que hacemos es pasar el hilo por la primera perla que colocamos, haciendo esta especie de círculo o argolla. Entonces cuando tiras te queda esta figura de 4. La llevamos hasta el lado del canutillo y ahora para cerrar este patrón colocamos otro canutillo dorado. Para juntar ambos extremos lo que hacemos es utilizar una mostacilla pequeña. Recuerda que con esto formamos el rombo. La ponemos en un extremo, tomamos la otra punta y atravesamos la misma mostacilla pero en la otra dirección. Y tiramos. Al tirar lo que estamos haciendo es cerrar este rombo. Y para completar esta figura, colocamos una mostacilla pequeña a cada lado. Así. Y cerramos con una mostacilla pequeña, la ponemos en un extremo y el otro extremo del hilo lo atravesamos en la otra dirección. Y tiramos. ¿Ves? Se repite la figura. Haz esto hasta alcanzar el tamaño del largo de la circunferencia de tu cuello y réstale 1 centímetro. Como es un collar grueso, lo que queda por trabajar sería la parte de abajo. Las perlas marcan la mitad del collar. Tenemos que hacer lo mismo que está acá arriba, abajo. Necesitarás otro trozo de hilo, pero un poco más corto, tal vez unos 80 centímetros. Y ubicas donde terminamos, o sea, el lado donde están los hilos. Buscas las primeras perlas desde acá y vas a pasar el nuevo trozo de hilo por esta perla que está aquí. Nos tiene que quedar conectado de esta forma. Repetimos desde acá lo mismo que hasta el otro lado. Es como si estuvieras mirando a un espejo. Es como el reflejo. Ponemos un canutillo. Y ahora, al igual que la parte que está al lado, hacemos esta figura. Para eso utilizamos las mostacillas pequeñas. Pero esta vez colocamos 4.
Tomamos esta punta y la volvemos a pasar por la primera mostacilla que colocamos. De esta forma obtenemos la figura cerrada. Esta figura se puede mover. La llevamos hasta el lado del canutillo. Volvemos a pasar otro canutillo. ¿Ves que va quedando igual a la figura que está al frente? Como te comenté antes, tenemos que replicar lo mismo que está en la parte superior. Así que ponemos el patrón de la mostacilla, cristal y mostacilla pequeña. Luego ponemos un canutillo dorado. Continuamos trabajando con el lado opuesto. Desde donde están las perlas, ponemos un canutillo dorado. Ahora, para cerrar este rombo, utilizamos una mostacilla pequeña con ambas puntas atravesándola. Al tirar, cierras este rombo. Ahora falta completar esta figura. Pones una mostacilla pequeña a cada lado. Pones otra mostacilla pequeña a un extremo y con la otra punta atraviesas de esta manera. Cada vez que terminamos una de estas figuras pequeñas, después tenemos que utilizar los canutillos. En la parte de arriba ponemos este canutillo y a continuación pasamos de este hilo por la perla que está abajo. Esta es la forma que tenemos de ir conectando lo que ya hicimos anteriormente con este nuevo tramo. Esta sería como la primera cara del rombo. Toca completar la parte de abajo, de acá. Ponemos un canutillo dorado, el patrón de mostacilla, cristal, mostacilla y terminamos con un canutillo. Trabajamos arriba con el hilo que está saliendo de la perla. Ponemos un canutillo. Para cerrar este rombo utilizamos la mostacilla pequeña. La ponemos en un extremo del hilo y posteriormente atravesamos el otro extremo en la dirección contraria. Continuamos formando esta pequeña figurita. Ponemos una mostacilla a cada lado y cerramos con una mostacilla atravesada por ambas puntas. Tiras y la figura se cierra. Todo lo que queda por hacer es repetir constantemente, paso a paso, lo que hemos hecho hasta ahora. Ir agregando materiales, conectando el hilo a través de la perla hasta llegar al final. Este collar está pensado para que sea ajustado al cuello. La medida es de aproximadamente unos 33 centímetros, pero esto puede variar dependiendo de tu medida. Hay collares que pueden ser un poco más anchos o un poco más ajustados. Independiente de esto, lo importante es que te quede apegado al cuello, ya que si te queda muy suelto, va a perder la forma y no va a lucir como debería ser. A propósito de medidas, te aprovecho de comentar
que la cantidad de materiales va a depender de esto. Te voy a dejar como referencia la cantidad de cada uno de los materiales que utilicé en la cajita de descripción. Pero como te dije, esto es muy variable. Hasta aquí ya casi estoy terminando mi accesorio, solo me queda dar algunos toques finales, pero me gustaría mostrarte cómo se ve en general la figura. Así es como debería quedarte. Puse la wincha para que veas una referencia del tamaño. Y bueno, lo que queda para terminar es hacerle un cierre a este collar diadema. Para eso vamos a completar el rombo que debería quedar acá. Utilizaremos estos hilos sobrantes, pero los tenemos que llevar hacia la mostacilla de al lado. Básicamente estoy sacando el hilo de la última mostacilla que coloqué, pero para cambiarlo de posición. La idea es dejar ambas puntas del hilo en la mostacilla que va a quedar paralela hacia la figura de arriba. Trataré de hacerlo lento para que puedas verlo a detalle. Creo que es más fácil de entender cuando lo estás viendo. ¿Te fijas que quedó paralelo hacia las mostacillas que están arriba? Las pequeñitas. Lo que quiero hacer es algo como lo que está aquí, pero hacia la derecha, para cerrar este rombo. Para hacer esto, tomaré la punta que está saliendo por la derecha, pondré un canutillo, 4 mostacillas pequeñas, y con este mismo hilo voy a dar la vuelta por la mostacilla que puse al principio. Así, repitiendo la misma figura que hemos utilizado antes. Y para completar esta forma, utilizo un canutillo dorado. Y simplemente conecto este hilo con la mostacilla que está aquí, que vista desde esta perspectiva es la que está abajo. Y así completamos el rombo. El último detalle es pasar los hilos sobrantes. Este que no había utilizado antes, simplemente lo direcciono por dentro del canutillo hacia las perlas. Y el hilo que estaba utilizando anteriormente lo direcciono por el canutillo, pero hacia abajo, hacia las perlas. Una vez que quedan uno al lado del otro, hago 2 nudos simples. Primero uno, tiro y luego el segundo. Asegúrate de que quede bien para que no se corra. Cuando ya tengo listo el nudo, tomo estos mismos hilos y los paso hacia adentro de las perlas para alejarme del nudo. De esta forma, cuando corte los hilos, este no se va a desarmar.
Terminado este extremo, replicamos al otro lado el mismo trabajo. Recuerda que tienes que cambiar de dirección los hilos. Posteriormente, continuamos con el canutillo, las 4 mostacillas pequeñas. Vuelves a pasar el hilo por la primera mostacilla pequeña. Tiras. A continuación pones el último canutillo y pasas el hilo por la mostacilla de la figura de arriba. Y cierras. Finalmente, pasas los hilos nuevamente por dentro de los canutillos y haces que se encuentren ambas puntas para anudarlas. Como tip adicional, te sugiero que antes de cortar cualquier hilo, revises bien que no tengas algún error, que no te haya saltado alguna parte o que te falta alguna mostacilla. A veces pasa y si cortas los hilos, es más difícil arreglar un error. Con esto ya terminamos toda la estructura del accesorio. Lo único que queda por resolver es la parte del cierre. Como es un accesorio que se utiliza tanto para la cabeza como para el cuello, necesitamos algo que sea cómodo, que no se enganche y que no sea tan rígido. Más bien que se adapte. Y es por esto que decidí utilizar una cinta, la cual engancharé desde acá. Puedes utilizar una cinta de raso, un tul o cualquier otra que tengas a disposición. De momento utilizaré esta cinta negra ya que es la única que tengo. Y para colocarlas en el collar o diadema, solo debes pasarla por ambos rombos de los extremos. Después de esto, simplemente tienes que hacer un lazo y ajustarla hasta donde quieras. Así es como queda este accesorio terminado. Y ahora te mostraré cómo se ve al utilizarlo como collar y como diadema. Así es como queda como un collar tipo choker. Lo puedes usar con la cinta por detrás o por delante. Y así es como se ve como una diadema. Espero que te haya gustado este tutorial. Si fue así, déjame un like o un comentario. Y te invito a que te suscribas para ver más tutoriales como este. Bye.